tardes, hermanos. Le damos la bienvenida a una reunión más, dándole gracias al Señor por darnos la posibilidad de por lo menos comunicarnos por este medio. Tenemos que ser agradecidos de Dios por esta oportunidad que nos da. Así que quiero desearles a todos muy buenas tardes, bendiciones. Y quisiera leer un párrafo de Éxodo 15:26 y dijo: si oyeren atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieren lo recto delante de sus ojos, y dieren oído a sus mandamientos, y guardaran todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu Dios sanador. Así que damos las gracias, Señor, porque Él es para nosotros el Dios sanador, Padre amoroso, nuestro Padre amado. Vamos a pasar a unas lindas alabanzas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos con esa linda alabanza porque hay que adorarle a Dios cantando también.
jurado con nosotros que todo lo que existe es por ti. Y que no hay nada en esta vida que sea imposible para ti. Escondes la mirada de aquellos que han confiado solo en ti. Y que guardas en tu boca el soplo para un muerto rey. Ven y sopla fuerte sobre mí. Oh, ven y sopla fuerte sobre mí. Y vivirán esos huesos secos. Ven y sopla sobre mí. Y vivirán
sostendrá. No temeré en el desierto, pues tus palabras serán mi sustento. En mi luz en la aflicción, y aunque mis ojos vean que es imposible, no temerá mi corazón. Levanto mi fe, si puedo creer, te puedo ver. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. No temeré en el desierto, pues tus palabras serán mi sustento. En mi luz en la aflicción, y aunque mis ojos vean es imposible, no temerá mi corazón. Levanto mi fe, si puedo creer, te puedo ver. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado no temeré, si puedo creer, te puedo ver. No temeré, si puedo creer, y te puedo ver. No temeré en la oscuridad, donde la duda intenta apagar mi fe. No temeré, si puedo creer, yo te puedo ver. Y no temeré en la oscuridad.
Eh, Eso es bueno de cantarle al Señor y adorarle, porque también tenemos que estar alegres, felices, porque estamos acá, estamos bien, estamos vivos y solo es por su gracia. Antes de pasar a la palabra, les voy a leer un salmo que es el 107 del 19 al 21. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró sus aflicciones. Envié su palabra a los sanos y los libró de su reino. Alabaré la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ahora vamos a pasar a la palabra, dándole gracias al Señor por estar unidos así, por este medio. Les doy un gran saludo al pastor porque día a día nos está levantando con su palabra hermosa, así que vamos a la palabra. Que Dios bendiga grandemente a mi hermana Rosita, que nos ha estado coordinando esta reunión, y también las alabanzas de mi hermano Gabriel, con todo lo que es el coro angelical que canta y alaba el nombre del Señor. Vamos a tener un salmo para nuestra meditación, que es un salmo que, como todos los salmos, que todos deberían leer. Si hay algo que nosotros tenemos que leer, tenemos que entonar justamente, son los salmos. Y para esta oportunidad tenemos un salmo precioso, que es el Salmo 126. Y la idea es el propósito que se pone uno de comenzar de nuevo. Esa es la idea, de comenzar de nuevo. Señor, se va a terminar esta pandemia y quiero empezar de nuevo. Señor, voy a empezar un nuevo trabajo, quiero empezar de nuevo. Señor, en mi matrimonio he tenido problemas y hemos conversado con mi esposa, sí, lo puede decir usted, y vamos a empezar de nuevo. Con nuestros hijos vamos a empezar de nuevo. Y bueno, y este salmo justamente es el que nos va a alentar en esa dirección. El Salmo 126 dice así, 126, versículo primero al 6, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esto es un respaldo inmenso para todos aquellos que queremos empezar de nuevo. Hermanos, el Salmo respalda este deseo de su corazón. Estábamos nosotros cautivos. Dios nos llamó. Dios hizo una gran obra con todos nosotros. Y aquí, hermano, es algo que es muy personal. Cuando con los jóvenes de la iglesia nos reuníamos, y ellos siempre me decían a mí: el caso tuyo es distinto al mío. Yo vengo del mundo, decían. Yo sufrí yo viví todo lo que era el mundo. Y el Señor me rescató de allá. Y me decía: tú no puedes contar eso, porque tú toda la vida has estado aquí. Es verdad, es verdad. Es una gran bendición cuando uno valoriza de dónde lo sacó el Señor y la nueva criatura que Él creó. Y nosotros tenemos un modelo en que fue la historia del pueblo de Israel. Fíjese, 70 años en cautiverio. Se habían entregado a los ídolos y no querían escuchar. El Señor los llamaba, pero ellos siguieron. Y vinieron otros y se los llevaron cautivo. Y allí ellos pudieron conocer lo que era el dolor, lo que era el sufrimiento. Ahora ellos podían decir: aquí se termina la historia.
y no hay más futuro. Donde estaban viviendo, donde la experiencia que estaban viviendo, el pueblo de Israel podía decir, aquí ha llegado nuestro final, aquí ha llegado nuestro término. Pero sucede algo muy importante. Se cumplieron los 70 años y Dios los iba a traer justamente a la tierra de donde habían sido tomados. Al pueblo ahora se le abre la puerta para volver. Fíjense que se les permitió hasta los utensilios del templo que pudieran traerlo y pudieran reedificar el templo. No se había visto esto, ni se imaginaban. Ellos estando ya tan lejos, tan distantes de Dios, se les iba a abrir una puerta para volver a gozar de las bendiciones. Una nación había renacido. Por eso el salmista muy bien lo dice, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y es algo semejante con lo que sucede con nosotros. Nosotros cuando venimos al Señor, pareciera que ya nuestra vida no tenía sentido. Pareciera que nuestra vida ya no tenía un objetivo, un claro, un futuro en el cual nosotros pudiéramos estar nosotros descansando. Porque teníamos solamente en nuestra mente, en nuestro fracaso, en lo que éramos, pudiéramos estar muy bien en lo económico, pero espiritualmente no teníamos un futuro. Pero en un momento se abrió las puertas. Y Dios nos dio un nuevo comienzo. Y de ahí podemos nosotros decir grandemente, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Dice el versículo 2, dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Dice, su boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y aquí hay algo que tenemos que analizar y es importante. Al cristiano agradecido no hay que motivarlo para cantar. El agradecido canta. El que está alegre con lo que el Señor ha hecho, su boca no se va a poder detener, sino que va a alabar y glorificar el nombre del Señor. Él hizo volver de nuestra cautividad. El pueblo de Israel estaba reconociendo que estaba aprovechando esa nueva oportunidad. Y él lo decía, de los 70 años que había pasado, los que habían quedado atrás, ellos lo iban a aprovechar al máximo. No vamos a hacer lo que hicieron nuestros padres, decían ellos cuando volvieron de esa cautividad. Porque sus padres se fueron y edificaron altar y para otros dioses. Y en su regreso, dice que el peregrinaje duró aproximadamente 3 meses. Y cuando llegaron a Jerusalén, antes de cualquier cosa, de instalarse, de buscar lo que nosotros podríamos decir, voy a tratar de ubicarme yo para después, aquí, después de 70 años de cautiverio, volver a sus tierras, volver al lugar de donde ellos habían sido tomados. Pero en vez de ubicarse ellos en sus casas, en lo que iban a hacer, lo primero que hicieron fue ubicar el lugar donde había estado edificado el templo. Tenían que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Luego vendrían justamente las añadiduras. Y comenzaron de nuevo. Esa es la tarea que nosotros tenemos que tener. Queremos comenzar de nuevo. ¿En qué? En nuestro matrimonio. ¿En qué? En nuestra relación familiar. En la iglesia. En los planes que tenemos, los proyectos. Queremos empezar de nuevo. ¿Cuándo? Cuando se termine esta pandemia. Este tiempo va a pasar, pero este tiempo tiene que ser útil. Este tiempo tenemos que aprovecharlo bien. Señor, no quiero ser como era antes, que me descuidé, pero tú me das una nueva oportunidad. Aunque sea muy simple lo que yo quiero decirle, pero es tan grande para el que es agradecido de Dios. Cuando volvamos a la normalidad, tenemos que decirle, gracias Señor, porque tú me salvaste de morir. Tú me salvaste de una enfermedad más grave. Y solamente reconozco que tú fuiste el que me libraste de todo este mal. Hermanos, y comenzaron a reedificar el templo, fue una ceremonia maravillosa. Los sacerdotes con sus vestimentas, con sus atavíos sacerdotales, los levitas con sus instrumentos, y empezaron a alabar a Dios. Los sacerdotes tocaron sus trompetas y pusieron los cimientos del templo. Cuando hay algo así, hermanos, se siente la presencia del Señor. Me contaba un papá de un amigo nuestro, de un amigo, que
de muchos años, ya él está en los brazos del Señor. Hay una iglesia en Valparaíso donde fue justamente la cuna del pentecostal, de la iglesia evangélica, probablemente tal. Y justamente esa iglesia la tienen como un museo, como una cosa de, no, porque construyeron otro templo más grande, pero eso no lo quisieron abajo, sino que lo tienen establecido así como fue, imagínense, más de 100 años. Y este anciano fue a ese lugar y cuando vio, se recordó de los comienzos, de la obra que el Señor había hecho acá, justamente en Valparaíso, y lloraba, fíjese. Y lloraba con un llanto de recordar esos momentos tan felices, tan alegres y tan hermosos. Dice que los ancianos lloraban. Y cuando el pueblo revolvió, el Señor, después de 70 años de cautiverio, el Señor tuvo misericordia y los trajo nuevamente de vuelta a sus tierras. Dice que los jóvenes reían y se echaron los cimientos del templo. Dios le había dado una nueva oportunidad. Qué alegría cuando Dios nos da una nueva oportunidad. Cuando tenemos una enfermedad grave, generalmente nosotros sufrimos, padecemos y pareciera que esa enfermedad se aumenta en nuestro pensamiento, pero cuando el médico nos da el diagnóstico, nos dice, usted está sano, usted no tiene nada de esa enfermedad que usted creía tener, y ese es un alivio grande. Es una tranquilidad grande. Y así ellos empezaron esta nueva etapa, el pueblo de Israel, día a día trabajando en la reedificación del templo. Al principio iban todos a trabajar, todos los días iban a trabajar en la reedificación del templo. ¡Con cuánta alegría! Por eso estos salmos ellos los entonaban. El Salmo 122, es decir, cuando decía el Señor, justamente nos alaba a ti, el Salmo 122, y dice, justamente, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Es decir, eran salmos que venían a acompañar el entusiasmo, el ánimo, el amor con que estaban haciendo las cosas. Al principio iban todos. Pasaron unos días y ya empezaron a ir unos poquitos menos. Seguía pasando el tiempo, ya iba a la mitad a trabajar. Y pasaron y ya eran muy pocos los que iban a trabajar. Hasta que llegó el momento en que nadie iba a trabajar al templo. Y cesó la obra de reedificación del templo. Y ese es el peligro generalmente cuando uno quiere empezar de nuevo. Cuando uno quiere empezar una nueva etapa, hay un peligro que es grandioso. ¿Sabe cuál es el peligro? Es justamente el desánimo. Cuando viene ese veneno que le baja los brazos, que le baja las intenciones de usted de trabajar, es terriblemente, y hay que ponerle atención. Dice que cuando ellos empezaron a trabajar todos con ánimos. Hermano, ¿qué pasa con nosotros cuando nace esa inquietud, esa necesidad de venir a la iglesia? Y empezamos a venir y nos hallamos a la hora que sea la hora de reunión y queremos estar reunidos con los hermanos. Pero esas fuerzas van decayendo, hasta que entra el desánimo y ya no queremos ir. Hay una razón importantísima que justamente la tenemos que... No todos volvieron de la cautividad. El pueblo fue llevado al cautiverio y fue triste para ellos cuando estaban distantes, acordándose de Sión. Cuando habla de Sión se refiere al templo, a la casa de Dios. Ellos estaban totalmente distantes y ellos lloraban. Lloraban cuando ellos se encontraban distantes y las arpas las dejaron colgadas, los instrumentos, porque estaban en tierra extraña. Y luego comenzaron a acostumbrarse a esa condición, a ese estado, y estaban bien en otras tierras. Y pasando los 70 años para el regreso, muchos se establecieron en el cautiverio. No volvieron todos, y los demás se quedaron. Algunos empezaron y tomaron casa y tuvieron raíces, y a todo se fue. Esta es una razón porque nosotros muchas veces nos desanimamos. Otra porque ellos al regresar el estado de la tierra era deplorable. Imagínense 70 años desatendidos.
campos llenos de maleza. Las casas estaban en mal estado. La gente extraña se metió justamente a esas tierras donde ellos habitaban y vieron que todo el trabajo que tenía que hacer. Nosotros, hermanos, somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Y nosotros tenemos, hermano, acá esta responsabilidad que tenemos en nuestro trabajo de iglesia. Sabemos el lugar que nos corresponde. Y muchas veces vemos la indiferencia. Muchas veces vemos la falta de interés por las cosas del Señor. Y uno ahí empieza a decir, estará bien lo que estoy haciendo. Y conversamos con nuestros hermanos y decimos, cuando vemos que hay está todo nuestro entusiasmo, y justamente la frialdad, la maldad, y uno dice, ¿cómo podríamos cambiar todo esto en lo que estamos viendo? Y ahí justamente viene el desánimo. Cuando estuvieron fuera, vino otra gente y ocupó las casas que ellos tenían. Eran otras culturas. Imagínense, 70 años que ellos estaban en el cautiverio y ellos volvieron a sus tierras. Y había gente extraña, con distintas culturas, con distintas formas de vestir, con distintas formas de vivir. Ahí estaban los samaritanos. Y justamente cuando ellos querían hacer algo, ellos boicoteaban el plan que ellos tenían de edificar el templo. Gente que no le convenía que ellos cambiaran. Hermanos, esto también desanima. Cuando usted conoce al Señor y está con su primer amor y está siempre en torno a la alabanza, en torno a la presencia del Señor, y usted llega a su casa y lo único que quiere hablar del Señor, y en la casa no le escuchan, y en la casa no lo atienden. En el trabajo usted ve que nadie le da importancia a lo que usted cree, y eso desanima. Hay una razón también importante, es que cuando el templo se edifica, es importante que tengamos el compañerismo y tengamos nosotros todo lo que sea conveniente para que nos apoye el trabajo que nosotros vemos. Hermanos, así estaba la casa, la primera casa. Y el profeta Ageo, él decía que la gloria postera de esta casa será mayor que la primera. Celebramos cultos al Señor, mañana va a ser lo mismo. Hermanos, cuando nosotros estamos celebrando nuestros cultos a nuestro Dios, el Dios al cual yo le sirvo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yo no me puedo detener a lo que Dios hacía 70 años atrás o 100 años atrás, porque Dios está obrando de una manera actual maravillosa. ¿Cuándo usted se iba a imaginar que íbamos a tener justamente el internet, la pantalla, todos los elementos con los cuales nosotros trabajamos? ¿Cuándo iban a entender la gente de unos 70, 100 años atrás que íbamos a tener este medio, cómo comunicarnos? Pero también tenemos que tener consciente que van a pasar 70 años más o 100 años más adelante si el Señor nos viene antes. Y la forma como se va a alabar a Dios va a ser una manera de acuerdo que va a estar a la voluntad del Padre. Pero estas cosas desanimaban al pueblo que ya no quería trabajar. ¿Sabe cuánto duró el desánimo del pueblo de Israel? Duró 16 años. 16 años el pueblo sin ir al templo, el pueblo sin trabajar, sin alabar a Dios. De la hora que cesó hasta el segundo año del reinado del Darío, el rey de Persia, justamente son los 16 años. Es un tiempo muy largo. Hermanos, tú te has apartado del Señor. Ya has dejado de escuchar alabanza. Has dejado de estar en la congregación de los santos y eso te desanima y eso te enfría. Ese tiempo uno no lo vuelve a recuperar. Y Dios levantó profetas, Zacarías, Ageo, sacerdotes, gobernadores como Zorobabel, y justamente proclamaron que basta el desánimo. Y vamos a levantarnos. Y ahí viene justamente el lema de esta palabra. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Y vamos a empezar a reedificar vamos a reedificar el templo. Y el Salmo lo decía muy bien. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas
ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Estaremos alegres. Hasta aquí llegamos con la alegría, con la fuerza, con todo el vigor. Pero ahora viene justamente el desánimo. Cuando vio todo el mal que se hizo y se da vuelta y se da cuenta que está lejos del Señor. ¿Qué es lo que proclama el salmista? Dice que se volvió cuando estaba todo mal, cuando la situación estaba difícil. Se dio vuelta y miró al Señor y comienza a orar y le decía: haz volver a nuestra cautividad. El versículo 4 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, e irán llorando, andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavillo. Toma dos figuras importantes. El arroyo del Negev es justamente como el desierto. No crece nada. Es todo ahí totalmente negativo. Pero se forman ríos. Cuando llueve se forman ríos. Y estos tienen canales. Y esa agua empieza a encontrar su cauce. Y va encontrando donde pasa el agua, va a empezar a florecer allá en el desierto. En ese lugar desierto donde ya nada había que pudiera ser útil. Alguna semilla había caído ya en el desierto. Alguna semilla había sido tapada. De esa semilla en el desierto que muchas veces de distintas formas estaban ahí y la tierra la tapaba y estaba totalmente inutilizada. Y se quedó allí en el desierto, olvidada del tiempo en el desierto. Y llegó esa agua, esa lluvia, y regó. Y ahí el desierto de Negev, dice, como arroyos del Negev. Y llovió cuando tocaron esa semilla, empezaron a brotar. Y ahí pasa, y así pasa justamente con nuestros corazones. Una palabra, un mensaje, una alabanza que llegó en tu corazón y ahí estaba tapada, y ahí estaba retenida, y ahí no pasaba nada con ella, hasta que llegó ese rocío del Espíritu Santo, ese que hizo caer esa agua sobre vuestros corazones y empezó justamente a brotar. Han llegado semillas, promesas de Dios, y llegaron a nuestra vida y a nuestro corazón. Se convirtieron en un desierto, y pareciera que ya todo estaba quedando atrás, pero justamente vino el rocío del Espíritu Santo y empezó a crecer y empezó a dar resultados. La palabra de Dios no vuelve vacía. El Señor no se olvida de su palabra y esa semilla está lista para atendernos a nosotros. Otra figura es la del agricultor. Y me gusta esta figura porque yo veo a mis hermanos que trabajan en el campo. Dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá llorando, andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. La actitud del agricultor es tener mucha fe en su cosecha. Nadie le garantiza una buena cosecha y no siempre se le da esa buena cosecha. Aquí un agricultor que va sembrando y va llorando. ¿Por qué llora? Porque su siembra no va a tener quizás esa seguridad. Muchos intentos de sembrar y viene la sequía y nada pasa. Y todo se vuelve polvo. Le queda justamente el último saco de semilla a este agricultor y lo toma para ir a sembrar. Pero está su familia y su familia está pobre, están mal vestidos, están mal alimentados, su calzado desgastado y lo está mirando. Puede tomar este saco y venderle y comprar y atender a su familia. O tiene la otra alternativa, salir a sembrar una vez más. Quizás este año Dios nos visite, el Espíritu Santo derrame de lo suyo y nosotros, tal cual como este agricultor, pueda hacer crecer esa siembra que está en nuestros corazones. El agricultor sale a sembrar y va llorando. Tenemos un problema en nuestras iglesias. Muchas veces nos decaímos, hermanos. Estamos tristes porque quisiéramos hacer grandes cosas en nuestra iglesia y pareciera que muchas veces no son los días
los días en que pudiéramos tener a todos nuestros hermanos. Los días jueves, cómo nos gustaría que nuestra casa de oración se llenara de todos los que están agradecidos, de todos los que están contentos con el Señor. Cómo nos gustaría que aquellos que están en tiempos difíciles, cómo nos gustaría que pudiéramos tener nuestra casa de oración llena de hermanos, de aquellos que son. Pero ¿sabe una cosa? Todos nosotros podemos empezar de nuevo. Y Dios ha sembrado muchas cosas aquí en este lugar. Ha colocado muchas cosas que ahí están esperando esa oportunidad en la cual van a crecer. Y justamente nosotros vamos a repetir justamente este versículo que dice, así como el sembrador, con mucho espíritu, con muchas ganas, él salió a sembrar. Y podemos decirle al Señor, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Dice que seremos como los que sueñan. ¿Quiere usted soñar juntamente con nosotros? Queremos decirle al Señor, Señor, enciende esta obra, enciende este lugar donde nosotros trabajamos. Trabaja, Señor, con los jóvenes. Señor, trabaja con los niños y especialmente trabaja con la familia. Hermanos, que Dios añade grandes bendiciones para tu vida. Y solamente te decimos, podemos empezar de nuevo. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Que el Señor les bendiga. Después de haber escuchado nuestras palabras que nos trae como siempre nuestro pastor, vamos a dar término a nuestra reunión. Y esta vez les voy a leer un salmo, el 41, capítulo 3, o sea, 41, versículo 3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, bullirás todo tu cama en su enfermedad. Eso quiere decir que nos cambiará a todos estando siempre con Él. Vamos a pedir al término por todas nuestras peticiones que tengan ustedes en su corazón, que se las den a Dios y le digan lo que necesita. Yo por lo menos voy a orar por una amiga especial que se llama Vilma, que no está pasando por un lindo momento, y por su marido que está con depresión después de haberse sido despedido de su trabajo. Así que te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, el mensaje que nos trae nuestro pastor. Te damos las bendiciones para que siempre lo cuides, para que Él pueda seguir dándonos la palabra. Te pedimos, Señor, por todas nuestras peticiones que tenemos en cada uno de nuestros corazones. Y te damos las gracias por estar contigo, por no tenernos sanos, no tenernos vivos.